Señor bendiga a toda la teleaudiencia, como también internautas que nos miran por diferentes partes del mundo. A todos los radioyentes, igualmente, les saludamos en este día. Es día miércoles 14 de diciembre y estamos aquí para compartirles el estudio de la lección de la escuela sabática nuevamente. Con mis hermanas otra vez que me acompañan, Yasmín Herrera y Sheini Lazo. Hermana Sheini, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias por otro día para estudiar la palabra de Dios. Amén. Yasmín. Buenos días y bienvenidos a todos. Es un privilegio, como siempre, poder tener este tiempo con ustedes, compartir la palabra de Dios, y sé que será de mucha bendición para no solamente nosotros, pero para todos los que participan de ella. Gracias. Sí, hermanos, estamos tratando un tópico que, como ustedes saben, a muchos no les gusta, pero este canal se caracteriza por decir no lo que le gusta a la gente, sino lo que necesitan aprender y necesitan oír. Y yo sé que cuando hablamos de diezmos, ofrendas, hablamos de primicias, hablamos de todo lo que estamos hablando, hay personas que les cae mal, se enojan. Yo vi un comentario ahí de una persona muy molesta por el tema que estamos tratando, pero lo único que refleja a una persona cuando se molesta es su codicia, su avaricia y su egoísmo que le caracteriza. Y por lo general nunca ha experimentado la bendición de ser obediente a Dios con esto del diezmo, la ofrenda y las primicias. Pero no nos van a desanimar por los comentarios negativos que hagan, porque seguiremos diciendo la verdad, aunque no les guste. Muchos que hemos experimentado esta bendición de ser fieles a Dios con el diezmo, la ofrenda, las primicias, no nos molesta escuchar de esto, al contrario, nos alegra porque se está tratando un tema que lo estamos experimentando, lo estamos practicando y nos da una gran bendición, nos da una cosa tan especial en nuestro interior que usted, hermano, hermana, que tal vez se molesta, se está perdiendo de bendición. Así que mejor le animamos a que se ponga cuentas con Dios y participe de la bendición, siendo fiel con el diezmo, con las ofrendas, con las primicias. Bueno, alguien me dijo ayer, pastor, si usted ve en la Biblia, eran 5 veces que el Señor pedía al pueblo que le diera. Y yo me quedé pensando en cuál será la quinta, porque dije, está el diezmo, está el segundo diezmo, están las primicias, están las ofrendas, y me quedé pensando cuál sería la 5. Tengo que empezar a ver porque no me recuerdo de las 5, pero ella dice, son 5, pastor. Y me crié así. Mis padres me enseñaron. Y yo me he gozado dando, no, yo creo que es la ofrenda del cumpleaños, porque me habló para darme una ofrenda por los cumpleaños de sus hijos. Interesantes, hermanita. Yo me crié así, pastor, dice. Mis padres me enseñaron que de 5 maneras uno tiene que responderle a Dios. Y yo nunca me dice, he experimentado escasez. Nunca he experimentado que el dinero no alcance. Al contrario, lo que me queda el Señor lo ha multiplicado. Amén. Y bien bonito el testimonio que me contó. Entonces, creo que hacemos un llamado a aquellos que tal vez se molestan o critican, a que entren en esta obediencia y se pongan a cuentas y escuchen. El tema que estamos tratando, todavía faltan, 2 lecciones más para tratar. Esta es apenas la 12, falta la 13 y la 14. Y seguiremos en esa temática hasta que quede, hermanos, el tema bien claro y que muchos lo podamos comprender y al mismo tiempo practicar. Ojalá que no seamos oidores olvidadizos, ni seamos personas duras de corazón, sino que obedientemente, hermanos, pongamos en práctica lo que el Señor nos está enseñando. Y por eso es que aquí siempre hacemos el llamado para que ustedes puedan practicarlo. Aquí en este ministerio, ya ustedes saben qué hacemos. Predicamos el mensaje de los 3 ángeles, el Evangelio eterno. Lo predicamos por 4 canales de televisión, las 24 horas del día, los 365 días del año. Predicamos ese Evangelio eterno, ese mensaje de los 3 ángeles, sin anuncios comerciales. 100% palabra de Dios, himnos de acuerdo a la fe que profesamos, saliendo ahí todo el tiempo. Pagar esos 4 canales de televisión
y pagar una radio que transmite también en señal abierta, eso nos equivale a $54,000 mensuales. Aparte de eso, estamos construyendo el centro de estilo de vida y atendiendo a los enfermos completamente gratis en Shepherd, Texas. Eso también tiene otro costo. Recién me acaba de llegar el recibo de la luz. $1,450 de luz. ¿Por qué? Porque allí se gasta energía. Allí, cuando las personas llegan, se hacen muchas personas, que hay que darles de comer, que hay que lavar toallas, que hay que lavar. Bueno, eso es todo una logística, hermanos, para tratar a los pacientes. Entonces ustedes pueden ver que se necesitan recursos y por eso está en la pantalla las maneras de cómo usted puede aportar. No le voy a decir ahora una por una porque ahí está para que tome nota. Solo le voy a dar el número de teléfono para que usted, si desea más información, se comunique, y es el 214-881-4029 o el WhatsApp +1 214-881-4029, y le voy a dar detalles de cualquiera de las maneras que están allí para enviar esos diezmos, ofrendas y donaciones acá, o darlo en el instante si usted gusta de su tarjeta de débito o crédito. De antemano, muchas gracias a los que se unan a nosotros y practiquen aquí su mayordomía. Quiero hacer un llamado que se necesita urgentemente, y es: en Colombia estamos por establecer una fundación sin fines de lucro que va a hacer esta misma obra de atender a los enfermos gratuitamente. Y estamos trabajando en lo que es el papeleo, los documentos que se van a presentar para registrar oficialmente la fundación. El punto es de que se requiere de que muestren los documentos que la fundación tiene un contador. Le llaman revisor fiscal, que debe de ser un contador. Nosotros estamos pidiendo a la audiencia en Colombia, si hubiera algún hermano que sea contador o conoce de alguien que es contador y quisiera gratuitamente poner su nombre como revisor fiscal, darnos su nombre o el permiso de que pongamos su nombre como revisor fiscal de la fundación. No podemos decirle que le vamos a pagar por esto porque es una fundación sin fines de lucro. Es para ayudar a la persona que está enferma. Esto no es para obtener ganancia. Así que quisiéramos que el Señor toque el corazón de algún contador de Colombia, de algún hermano colombiano que sea contador, o de alguien que usted conozca que sea contador y que esté dispuesto a que coloquemos su nombre en los documentos como el revisor fiscal. Si hubiera alguien, por favor, comuníquese conmigo al WhatsApp +1 214-881-4029 para que podamos tomar esos datos y colocarlos en los documentos y avanzar. Quisiéramos ya, entrando enero, tener registrada esta fundación para luego comenzar a recibir la propiedad que nos están donando legalmente y ya empezar, hermanos, a promover este ministerio de obra médica misionera gratuita allá en Colombia. Así que dejo este llamado y ojalá, primero Dios, que pronto alguien nos diga: mire, tengo a alguien que está dispuesto para participar también de esto. Le agradeceremos mucho. Quiero enviar un saludo a todos los televidentes del canal 57.10 en la ciudad de Houston y sus alrededores. Al mismo tiempo, les invito para que visiten nuestra iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles este próximo sábado 17 de diciembre desde las 9 de la mañana en adelante. Su servidor tendrá el privilegio de predicar un mensaje de verdad presente para confirmar nuestra fe. Venga con su familia, será un placer tenerle con nosotros. Aquí tiene la dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Vamos a orar para el estudio de hoy, ¿qué les parece? Así que, Jasmine, ¿quieres orar? Sí. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Amén. Esta mañana, Señor, estamos muy contentos del privilegio que nos das de leer tu palabra. Ponemos en tus manos este estudio y pido, Señor, que aquí a nosotros, tus servidores, nos puedas usar. Amén. Que nos dotes del Espíritu Santo y que todo esto sea para honra y gloria tuya y de beneficio a todos los que lo escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Ayer mirábamos cómo la generosidad de los magos y de María fueron notoriamente ejemplares para todos nosotros en cuanto a lo que hicieron por Jesús. Podríamos decir que son de las lecciones que se extraen de los días de Cristo en cuanto a lo generoso que debe ser una persona para con Cristo. Pero hoy vamos a ver que en la época de los apóstoles, dicha generosidad y liberalidad se siguió manifestando. ¿Y cómo no debía ser así si esta era la iglesia apostólica? Esta era la iglesia que estaba poniendo en práctica lo que el maestro les había enseñado. Así que, bajo el subtema en la época de los apóstoles, miremos cuán generosa fue la iglesia, cuán honesta debe ser la iglesia versus la mezquindad y la hipocresía que tristemente le caracteriza también a algunos miembros de la iglesia. Vamos a mirar esto de entrada en el primer pasaje. Hermana Cheney, por favor, en la proclamación del Evangelio, ¿qué intensidad de propósito debemos compartir con aquellos primeros cristianos de los que estamos hablando? Ok, si no puedes acompañar a Hechos 4, 32 al 37. Y dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que tradució ese, hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una hereda, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí la multitud de los creyentes eran de un mismo corazón y un alma, y ningún desea hacer suyo propio nada lo que tenían. Así que no había nadie que necesitaba algo entre el grupo de ellos, y todo lo que poseían lo vendían y se lo ponían a los pies de los apóstoles para repartirlo entre todos. Ahora casi no se ve eso. Es interesante, hermanos, que esto que nuestra hermana Cheney ha leído fue cuando el Espíritu Santo ya se había derramado. Y cuando una iglesia tiene el Espíritu Santo con ella, cuando sus miembros han recibido la bendición de que el Espíritu Santo se derrama en sus vidas, no puede haber otro comportamiento que este. Un pensamiento tenían los hermanos, y es que nada de lo que tenían, ellos decían que era de ellos. Y si no era de ellos, ¿de quién era? Era de Dios. Así que si vamos a seguir con los principios de finanzas bíblicos de finanzas, podríamos decir que un principio a tener en cuenta en las finanzas es que nada de lo que tenemos es de nosotros, sino de Dios. Amén. Ver nuestras finanzas de esa manera, ver las posesiones de esa manera, es un buen principio, hermanos. Porque el día que tú creas que lo que tienes en la cartera, que lo que tienes en tu casa, que tu terreno o tus cosas que tienes, el día que tú te mentalices que es tuyo, entonces tú vas a actuar egoístamente y vas a satisfacer solamente tus deseos egoístas. Pero cuando se cree que lo que uno tiene no es de uno, sino que es de Dios, entonces, hermanos, uno no se apega a eso. Así vemos que la iglesia primitiva comenzó, siendo desprendida, siendo prácticamente una iglesia que decía
lo que tenemos no es de nosotros, sino que es de Dios. Llama la atención eso, pero también llama la atención que cuando una iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo, cuando sus miembros están siendo guiados por el Espíritu Santo, cuando el liderazgo está siendo guiado por el Espíritu Santo, no hay cabida allí para la desconfianza. Porque dice que ellos traían eso y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Qué quiere decir eso? Que quienes administraban esos recursos eran los apóstoles. Confianza. Ellos no venían con aquello de que, ¿y quién lo va a administrar? Vamos a ver quién lo va a administrar, porque dependiendo así si lo doy. Había una confianza. El Espíritu Santo estaba guiando la iglesia. Esos apóstoles estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Los miembros estaban siendo guiados por el Espíritu Santo y traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Como quien dice, administrenlo ustedes. Los apóstoles administraban los recursos. Y esto, hermanos, nos lleva a un principio más. Y es el principio de confiar en el ministerio. En el ministerio que Dios ha puesto para dirigir la iglesia. En la medida, por supuesto, que los frutos de ese ministerio evidencien que están siendo guiados por Dios. Y en este caso, pues, repito, el Espíritu Santo se acababa de derramar sobre la iglesia. Pero qué liberalidad, hermanos. Qué liberalidad. Ser todos de un corazón y un alma. En ese punto de la liberalidad, es decir, de la generosidad. Ah, qué bendición. Así vemos que es algo que debemos nosotros también manifestar en este tiempo. Bueno, vamos a ver el don profético. Jasmine, ¿cómo lo respalda? Dice, esta generosidad de parte de los creyentes era el resultado del derramamiento del Espíritu. Los conversos al Evangelio eran de un corazón y de un alma. Un interés común los dominaba al saber el éxito de la misión a ellos confiada. Y la codicia, dice, no tenía cabida en su vida. Su amor por los hermanos y por la causa que habían abrazado superaba su amor por el dinero y sus bienes. Sus obras testificaban de que tenían a las almas de los hombres por más preciosas que las riquezas terrenales. En este párrafo amplifica lo que estaba leyendo la hermana Shaney, de que ellos tenían un interés común y ellos querían el éxito de la misión, la misión que Dios les había dado. Pero ¿qué eran las dos cosas que ellos tenían? Dice que ellos amaban a sus hermanos y también ellos ponían la causa en primer lugar, ¿verdad? Entonces, este amor de los hermanos, nosotros lo podemos ver porque decía que no había ningún necesitado. Siempre en todos los tiempos han habido necesitados y siempre Dios ha hecho provisión para ellos. Pero en este tiempo, en esta época específicamente, nosotros podemos ver de que las personas estaban recibiendo el Evangelio con gozo. Pero eso no siempre era una cosa agradable para el hogar. Muchos perdían sus hogares. Muchos de ellos, las familias los sacaban por aceptar a Cristo. Entonces, ¿era que ellos iban a andar vagabundos? No, porque ¿qué hacía esta iglesia? Aunque no eran la mayoría, los acogían. Y por la generosidad que tenían los hermanos, no había ningún necesitado, aunque hubieran estado sin hogar. Esto que podemos ver en este párrafo dice, es tan obvio, hermanos, y tan importante para nosotros, porque el amor para el prójimo superaba el amor de las riquezas. ¿Podemos decir nosotros lo mismo para nosotros? ¿Será que el amor de nosotros supera al amor no solamente de nuestras cosas, sino de las cosas que tenemos en el mundo, de nuestros intereses en el mundo? Sigue diciendo, así será siempre que el Espíritu de Dios tome posesión de la vida.
Aquellos cuyo corazón están lleno del amor de Cristo seguirán el ejemplo de aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. El dinero, el tiempo, la influencia, todos los dones que han recibido de la mano de Dios, los estimarán solamente con un medio de promover la obra del Evangelio. Así sucedía en la iglesia primitiva, y cuando en la iglesia de hoy se vea el poder del Espíritu, los miembros han de apartar sus afectos de las cosas del mundo y que están dispuestos a hacer sacrificios a fin de que sus semejantes puedan oír el Evangelio. Las verdades proclamadas tendrán una influencia poderosa sobre los oyentes. Aquí podemos ver de que cómo es que vamos a saber que el Espíritu de Dios se posesione de nuestras vidas, que vamos a ser generosos con nuestras ofrendas, que le vamos a dar a Dios no solamente nuestros recursos, pero como usted mencionó ayer, nuestros dones, nuestro tiempo, la influencia. Todo esto dice que lo usaremos ¿para qué? Para promover la obra del Evangelio. Ese es el don que tenemos nosotros. ¿Y cómo es que se va a ver este espíritu en nuestra iglesia, pastor? Cuando usted vea que estamos dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que la obra avance. Eso lo podemos encontrar en los Hechos de los Apóstoles, página 58. Así es, hermanos, muy interesante los argumentos, la explicación que ha dado nuestra hermana Yasmin en relación a esta declaración del don profético. Es necesario que experimentemos nosotros esto que los hermanos de la iglesia primitiva hicieron, pero recuerden, esto fue porque el Espíritu Santo ya se había derramado sobre la iglesia. Se supone, hermanos, que cuando nos bautizamos se invoca el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y allí el Espíritu Santo toma control de nuestra vida. En la primera lluvia, hermanos, que es la que la iglesia ha experimentado, es lo que nosotros debemos estar reflejando. Un espíritu como este, generoso, dadivoso, solidario, sin escatimar las cosas como que son nuestras, darlas, hermanos, a estar dispuesto a darlas a la obra de Dios. Por supuesto, las personas se quedaban con lo que también necesitaban, pero cuando se requería ayudar, ellos estaban allí para ayudar. Y como decía Yasmin, algunos en ese tiempo estaban siendo expulsados de sus casas, y al llegar a la iglesia estaba ahí para darles apoyo. Así que vemos como la generosidad de los magos, de María cuando ungió al Señor, también la reflejan los miembros de la iglesia apostólica o primitiva. Sin embargo, como siempre, no todos entran en desobediencia. El ser humano es libre de hacer lo que también quiera al final. Vemos ahora, lamentablemente, que va a entrar una mancha en la iglesia en relación a esto de las finanzas. Mancha, hermanos, que todavía se propaga hoy en día. Y es que, Yasmin, ¿qué podemos aprender del astuto engaño de dos hermanos de la iglesia primitiva como fueron Ananías y Zafira y sus funestas consecuencias? Podemos ver su ejemplo en el libro de Hechos capítulo 5, y aquí vamos a leer los primeros 11 versículos de este capítulo. Hechos 5, 1 al 11 dice: Pero un varón llamado Ananías, con Zafira su esposa, vendió una heredad, y retuvo parte del precio, sabiéndolo también su esposa, y trayendo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y te quedases con parte del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder?
¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Y pasado un lapso como de 3 horas, entró también su esposa, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti también. Y al instante cayó a los pies de él, y expiró. Y entrando los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué podemos aprender de aquí? Bueno, primeramente, vemos que esta era una iglesia joven. Cristo no tenía mucho que había dejado a sus apóstoles, a los discípulos. Entonces era muy importante de que ellos aprendieran muy bien estas lecciones, así como fue cuando apenas habían salido de Egipto y estaban en presencia de Dios. Exacto. Él tenía que enseñarles muy bien y que ellos quedaran supieran cómo obedecer a Dios. Entonces lo mismo estamos viendo aquí con esta nueva iglesia. Lo que estaba pasando, como vimos en el capítulo pasado, personas como Bernabé, con todo su corazón, estaban trayendo sus bienes, sus heredades, a los pies de los apóstoles. ¿Y qué ganaban ellos? Bueno, aparte de la bendición de Dios, se les miraba a ellos como personas abnegadas y recibían esa reputación. Y entonces eso es lo que anhelaba Ananías y Zafira. Pero lamentablemente nosotros podemos ver de que ellos querían la reputación de abnegación, al igual que tener el tesoro. No lo dieron con todo su corazón. Y vemos aquí que dice: tú no estás mintiéndole al hombre, le dijo Pedro, tú mientes a Dios. Vemos que se le dice que mintieron a Dios, tentaron al Espíritu Santo. Y hasta vemos que a Zafira hasta se le dio la oportunidad. Le preguntó, si no, le dijo: ¿por cuánto es que vendiste esta heredad, tus bienes? Y ella sigue con la mentira. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos hermanos? Que cuando nosotros no estamos dando la parte verdadera, tú no lo sabrás, tú no sabrás, el pastor no lo sabrá, pero al quien le estamos mintiendo es a Dios y al Espíritu Santo. Ellos lo saben. ¿Y qué va a pasar? Nosotros por retener esto que le pertenece a Dios, que debería estar siendo puesta para la predicación del Evangelio, para que Él venga, nosotros perderemos el cielo, nosotros perderemos ese tesoro que no se corrompe. Entonces es una lección muy importante para nosotros de tener eso en cuenta, que aunque nadie lo vea, Dios lo sabe, y Él se lo reveló a Pedro para que la iglesia temblara en estos asuntos. A mí me gusta agregar que ellos no tenían un precio fijo que tenían que dar, es voluntad de ellos. Si ellos hubieran dado un parte de lo que ellos vendieron, eso iba a estar bien. Pero como ellos querían esa posición de admirar de todas las gentes alrededor de ellos hicieron pensar que vendieron todo para obtener la muerte al final del día. Porque si fueran honestos entre ellos mismos, no le hubiera pasado esto. Así es. La verdad es bien impresionante este relato, porque viene a contrastar negativamente lo anterior. Así es. Mientras que se destaca la generosidad de Bernabé y la de todos los miembros de la iglesia en el anterior párrafo, ahora contrasta de una manera
triste, negativa, la actitud de estos otros dos hermanos. Lo que demostraron ellos fue el espíritu mezquino e hipócrita que les caracterizaba. Y esos mezquinos e hipócritas están en las iglesias, tristemente. Esos que ponen en el canal de YouTube bien enojados, escribiendo en contra de estos, son los mezquinos e hipócritas que están en las iglesias, que no quieren aceptar esta palabra y se molestan. Y están en las iglesias y no quieren oír de esto. Miren, hermanos, el Señor nos va a llevar al cielo, pero no nos va a llevar así con ese espíritu mezquino e hipócrita. No nos va a llevar así, no nos engañemos. Mejor evaluemos nuestro carácter a la luz del Calvario y, hermanos, vengamos a Cristo arrepentidos, pidámosle perdón y digámosle: saca de mí este egoísmo, esta avaricia y esta codicia. Amén. Que me están matando, que me están haciendo que sea un hipócrita y mezquino en tu obra. Amén. Hermanos, miren, vean ustedes, ¿por qué se perdió? ¿Por qué se perdió Ananías? ¿Por qué se perdió Zafira? No se perdieron por adúlteros, no se perdieron por borrachos, no se perdieron por fornicarios, por hechiceros. ¿Por qué se perdieron, hermanos? Por hipócritas, por mezquinos. Eso es grave, hermanos. Así es. Eso es muy delicado. Y la mujer de Ananías, ella consintió en lo que su marido hizo. Ella fue cómplice. Ella pudo haber evitado que su esposo siguiera ese camino, pero ella participó. Este servidor pues ha tenido experiencias con diferentes hermanos y hermanas que me han contado las luchas que han tenido en sus hogares cuando se trata de ser fieles con esto del diezmo y la ofrenda. Pero como ellos, hermanos, han preferido ser leales a Dios, aunque tengan que sufrir ese rechazo de parte del esposo o la esposa. Una hermana me decía: mire, pastor, si fuera por mi marido, yo no trajera ni un centavo a la iglesia, yo le robara a Dios, pero como yo soy la que administro y yo no quiero traer maldición a mi casa, aunque mi marido no quiera, yo aparto el diezmo y la ofrenda de mi Señor. Amén. Y mire, a mi marido le va bien en el negocio, pero él ni sabe que es porque de mi parte como la administradora yo reconozco a Dios como el dueño de todo. Amén. Y yo no voy a permitir que venga maldición a mi casa por darle gusto a mi marido en esto. Y yo digo: wow, qué mujeres. Pero también han habido hombres que me han dicho: mire, pastor, apartar este diezmo y esta ofrenda, usted no tiene idea cómo tengo que hacerle, porque si mi mujer se da cuenta, qué problema hay en la casa, porque mi mujer no quiere que se haga esto. Entonces yo tengo que ver de qué manera aparto este diezmo y esta ofrenda sin que ella se dé cuenta. Pero yo no voy a traer, pastor, maldición a mi hogar. Hombre diciéndome eso. Qué bonito, hermanos, cuando hay ese tipo de personas que tienen bien definido lo que deben hacer con los bienes que Dios ha puesto a su cuidado. Zafira, hermanos, Zafira pudo haber evitado que Ananías muriera primero y después morir ella, pero ella participó en aquello, participó en la hipocresía. Fingimos que somos dadivosos, pero realmente no lo somos, porque no estamos trayendo todo lo que prometimos. Por eso yo quiero dar un consejo, porque sé que sucede. Mira, hermano, es mejor que no hagas sobre de diezmo y entregues ahí lo que así tu corazón haya dispuesto, ya sea que sea mezquino, que sea hipócrita o que sea sincero. Pero no cometas este error de agarrar el sobre y sabes que allí donde dice diezmo toca dar 500. Pero tú vienes y dices: solo voy a dar 250. Hermano, hermana, tú no estás engañando al tesorero, tú no estás engañando a ningún hermano, tú no estás engañando a Dios. No seas hipócrita. ¿Por qué pones 250 si toca 500? ¿Por qué pones 150 si son 300? Y lo pones en la casilla de diezmo. No hagas eso. Como te digo, mejor ni le pongas nada allí, mételo como ofrenda, mételo donde tú quieras, pero no le pongas diezmo a algo que no es el diezmo completo. No caigas en el error de Ananías. Esto es muy delicado. Y así vemos entonces que si hay un principio aquí a destacar, cuando se trata de las finanzas,
es que debemos de ser honestos con el Señor y no tratar de engañar fingiendo que lo somos cuando realmente le robamos al Señor. El don de profecía, como lo dice hermana Cheney. Aquí en el Ministerio Médico, página 164, nos dice: deseando obtener una reputación de personas abnegados, de liberalidad y devoción a la fe cristiana, Ananías y Zafira vendieron su propiedad y colocaron solo parte del producto de la venta a los pies de los apóstoles, fingiendo que lo habían dado todo. Ellos no estaban obligados a dar todo lo que tenían para la causa. Dios hubiera aceptado una parte, pero querían que se pensara que lo habían dado todo. Así creyeron obtener la reputación que codiciaban y a la vez guardarse parte del dinero. Pensaron que habían tenido éxito en su plan, pero estaban estafando al Señor, y Él trató sumariamente con este primer caso de engaño y falsedad en la recién formada iglesia. Quitó la vida a ambos como una advertencia a todos del peligro de sacrificar la verdad por obtener favores. A mí me gustaría que, si me pueden acompañar a Gálatas 6:7. Y aquí dice en Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos devolver a Dios lo que es de Él y no tratar de retener parte del dinero y gastarlo en nuestras deleites. Definitivamente ha sido una lección muy solemne ahora para meditarla, y destaquemos los principios aquí de la generosidad y la honestidad que debemos manifestar cuando se trata de principios sobre finanzas, y quitando de nosotros toda mezquindad e hipocresía, que es lo que finalmente nos puede acarrear la muerte eterna. Oremos, hermanos, para que Dios nos ayude. Amado Padre, te damos gracias por hacernos ver que la hipocresía y la mezquindad en la obra tuya no tienen cabida, que en tus hijos eso no debe prevalecer, sino que más bien debe prevalecer la generosidad, la liberalidad, como la que manifestaron Bernabé y los miembros de la iglesia primitiva. Señor, ayúdanos para que, meditando ahora en esta fatal desgracia que sufrieron Ananías y Zafira, oh Padre, no vaya a ocurrir sobre nosotros ni sobre ninguno de nuestros televidentes o radioyentes. Te ruego, Señor, que cada uno pueda reflexionar qué es lo que le mueve, qué es lo que le caracteriza, con sus comentarios que hace cuando se trata de los diezmos del Señor, con sus decisiones que hace. Y Padre, te ruego que antes que sea demasiado tarde, el que esté pecando, el que esté de mezquino, el que esté inclusive hipócritamente fingiendo que es fiel cuando no lo es, te ruego, Señor, que se deje tocar por ti y se arrepienta. Padre, gracias por hacernos ver esto y ayúdanos para no pecar contra ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.